Y vamos a revisar entonces quiénes me enviaron. A31. Ana Bolena Arboleda. Listo, entonces esta es la 31. Esta es María Gutiérrez. Dice, plano montado, muestra cómo se deben colocar y unir las piezas de un producto para ensamblar. También se conoce como plano de fabricación o plano de ensamble. Los planos montados garantizan que los productos se realicen correctamente y funcionen adecuadamente. También permite verificar que los productos de las piezas individuales cumplan con los requisitos del montaje. Plano unido incluye indicaciones sobre el orden del ensamble y los métodos de unión, como tipos de costura y técnicas específicas necesarias para correcta fabricación. Plano montado en la confección es un esquema técnico que muestra cómo se ensamblan los diferentes. Bueno, aquí el tema es que sí buscaron más como hacia confección, pero bueno, listo. Lo importante es que investigó a 18. Buenas tardes, profe. Yo hace un momentico envié el mío, como unos 5 minutitos. Listo, ya reviso y pongo de una vez la nota. Para... Este es el A14. Mira. 14. En confección o patronaje, un plano unido podría preferirse o referirse a un patrón que se presenta con como una sola pieza sin cortes o divisiones. En lugar de estar separada en varias partes, esto puede significar un patrón que se corta en una sola pieza de tela sin costuras adicionales, un patrón en el que diferentes partes como frente y espalda están conectadas o dobladas en el mismo molde, un diseño que evita cortes innecesarios para reducir costuras y facilitar confección. Plano separado. Un plano separado se refiere a un patrón en el que las diferentes piezas de la prenda están divididas y presentadas por separado en el molde, sus características, aparte de la prenda, las cuellos, etcétera, se diseña y se corta. Se usa cuando la prenda requiere costuras para ensamblar las piezas. Permite ajustes personalizados en cada pieza. Plano montado. Plano montado se refiere a la presentación del patrón donde las diferentes piezas de la prenda están organizadas y ensambladas visualmente para mostrar cómo se unieron en la confección. Sus características son: representa prenda armada con su forma bidimensional. Listo. Este era de A14. A ver.
Esta es A26, Evelyn Saavedra. Vamos a mirar el de Evelyn. Oh, qué lindo. Patronaje y confección. Ayer no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Pero les voy a compartir pantalla. No, señora. Listo, este es el de Evelyn. Medidas importantes, ok, muy bien. Tipos de plano, plano unido. Súper. Miren, esta descripción está buena. Dice, plano unido es conocido como patrón unido. Es un plano que muestra cómo se deben unir las distintas piezas del patrón para crear la prenda final. Eso quiere decir que es un esquema o representación gráfica donde se ilustran todas las piezas que forman una prenda y cómo se deben combinar o unir para darle forma al producto terminado. Incluye detalles como líneas de costura, líneas de corte, dirección de hilo, indicaciones de pliegues, tamaño, entre otros. En resumen, ayuda a optimizar el uso de tela y asegura que las piezas se corten y ensamblen exactas. Plano separado. Este plano se puede diferenciar cada pieza del patrón delantero y trasero. Se dibuja de forma individual y separada. Ajá. Ok, plano montado. Es un tipo de representación en la que se muestran las piezas del patrón ya unidas de acuerdo con la forma final de la prenda. Listo, muy bien. Muy bien, Evelyn. A26. A28. Para montado, plano unido, la confección del plano, técnica de costura que se utiliza para las partes de una prenda. Plano separado, confección, no, pero eso es en confección. Centrar corte, mejorar la precisión. Plano montado en confección se refiere a, ok. Plano montado, frente en confección. Listo, A28.
bien. Este es el A8. Plano unido es un documento técnico que muestra la representación gráfica de un patrón o modelo de una prenda de vestir o un producto de textil en una sola hoja o plano. Muy bien. Representación en 2D. El plano unido muestra la prenda o producto en una representación bidimensional. Detalles técnicos, incluye detalles técnicos, piezas y componentes, simetría de alineación. Perfecto. Ventajas: facilita la comunicación. El plano unido es un documento claro y conciso que facilita la comunicación entre diseñadores, patronistas y fabricantes, reduce errores, ahorra tiempo. Los planos unidos se utilizan en la fabricación de producción textil para garantizar que sus piezas y componentes se corten y ensamblen correctamente. Plano separado permite una representación clara y concisa de cada pieza. Diseño y desarrollo de productos. Los planos separados se utilizan en el diseño y desarrollo de productos textiles, fabricación, producción. Los planos separados se utilizan para la fabricación y producción. Okay. Plano montado. Listo, bien. Este es el A8. 8. Esteban. Muy bien, Esteban. Así todo no lo encuentro, profe. Y ahorita, con la explicación que yo les doy, entonces van a sintetizar un poco más esa información. ¿Listo? María del Pilar. Vamos a mirar este. Tipos de planos de prendas, es decir, plano unido. Muy bien. Sistema de patronaje donde todas las piezas del patrón se dibujan conectadas entre sí formando un solo bloque. Esta está súper exacta. Dice, es un sistema, el plano unido es un sistema de patronaje donde todas las piezas del patrón se dibujan conectadas entre sí, formando un solo bloque. Las diferentes partes de prenda, delantero, espalda, mangas, etcétera, están unidas en el dibujo del patrón. Este método facilita ver la relación entre las diferentes piezas y sus proporciones. Eso está perfecto. Plano separado. En este sistema, cada pieza del patrón se dibuja por separado, es decir, el delantero, la espalda, las mangas y demás componentes se trazan individualmente. Este método permite trabajar con mayor precisión en cada pieza y es el más utilizado en la industria de la confección. Muy bien. Plano montado. Se refiere a la técnica donde los patrones se crean directamente sobre el maniquí o forma corporal, también conocido como drapeado o moulage. No es un tipo de patrón plano propiamente dicho, sino una técnica de creación donde el tejido se coloca y ajusta sobre una forma tridimensional para crear el patrón. Posteriormente, estas formas se trasladan al papel para crear los patrones planos. Bueno, aquí sí de pronto está tomado desde otro punto de vista, ¿no? Porque esto como tal es drapeado, moulage, como mismo lo dice, sino que realmente el patronaje, el plano montado, plano como tal montado, es donde está el delantero y el posterior junticos de una vez. Acá se especificó, fue en moulage. Y también se entiende por plano montado cuando se... mira, acá hay otra explicación. También se entiende por plano montado cuando hacemos el trazo delantero y posterior en un mismo plano, como vemos en la siguiente imagen. Delantero y posterior. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas según el tipo de prenda que se quiere crear, la complejidad del diseño y las preferencias del patronista. Este está lo más completo, sucinto, súper. Pilar, ¿dónde buscó la información? Buenas tardes, profe. En Google, pero no saqué las fuentes y algo más o menos de lo que yo entendía también. Sí.
No, Sí, genial, está súper bien explicado, te felicito. gracias, profe. Es... Nora Díaz. Bueno, creo que hasta ahí me enviaron. Profe, yo también le envié ¿Quién? a Paola Andrea González. Espérate, ya miro. Blanca Ligia. Disculpa, 6. Listo, espérame, reviso este y ya me dicen quién es. Plano unido, dibujo técnico que muestra la estructura de una prenda desde una vista plana, ese tipo de representación común. Patrones para utilizar cómo se unen las diferentes piezas de una prenda. Este plano suele incluir detalles técnicos, costuras, ¿sí? Es una herramienta que ayuda a traducir el diseño de una prenda tridimensional en formato bidimensional preciso y detallado para su construcción. Plano separado se refiere a una presentación gráfica o tendencia de las diferentes piezas que componen una prenda de vestir, nos ayuda a visualizar cómo se verán las partes antes de ser cortadas, ¿sí? Plano montado es una representación técnica que nos muestra cómo se veía la prenda en una figura humana. En ese punto podemos trabajar el diseño posterior y adelante en el mismo plano. Sí, muy bien. Esto es A13 en Nora. A13. ¿Quién me está diciendo que también me había enviado? Yo que tengo acá registrado a Blanca Ligia. Sí, señora, la 6. Tengo a Esteban Martínez, tengo a María de Pilar Correa, tengo a Nora Esperanza, tengo a Elizabeth Profe, Rojas, tengo a... ¿Sí? está diciendo los que presentaron, Los ¿cierto? que sí presentaron, sí, los que sí Ah, ok. presentaron. Jessica Paola López, María Gutiérrez González, Evelyn, Camila Andrea y Ana Bolena. Alguien me falta que me haya enviado a la actividad y no la haya Paola Andrea visto. González, profe. Paola Andrea, muestra a ver en dónde estás, que no te vi. ¿Cómo es tu número de celular? 317-457-1761. Ah, ok, sí. La 2. Plano. Plano es un dibujo que muestra con trazos y líneas los detalles de las prendas. Se utiliza para construir un patrón. Se utiliza cuando se une el diseño, se puede unir por el costado. Sí, muy bien. Planos separados. Las piezas, todo el delantero como posterior individual. Plano montado es lo que se utiliza para que nos queden las prendas ensambladas. Listo. Listo. El A2. El A2. Muy bien. A2. ¿Quién más me falta? Profe, la A6. Yo no veo mi número. ¿Cómo es tu número de celular? 320-450-6709. Ahí creo que eso. Ah, sí.
A6, sí, lo había visto. Listo, Les- muy bien. Ah, sí, mira, acá está, Blanca Ligia, ya lo había registrado. ¿Y cómo me quedó, profe? Porque, ay, no, investigué, y la verdad, pues yo, con lo que entendí, menos Sí, digamos que pues es lo que se alcanza de pronto a mirar en internet, ¿cierto? Pero ahorita aclaramos aún más como el contenido, ¿listo? Porque sí tiene obviamente finalmente que es una herramienta que se utiliza en el patronaje, ¿cierto? Donde está toda la ubicación de todo el patronaje, ahí está bien, o sea, lo que estás colocando. En la otra, donde está separado, exacto. Y el plano montado, donde están las dos piezas, sí, delantero y posterior. Sí, ahí está bien. Ah, vale, pues yo lo hice prácticamente, pues con la explicación. Analizándolo. Sí, Ajá. analizándolo, sí. Sí, exacto. No, bien. Listo, entonces hasta ahí estarían todos los que participaron, ¿cierto? Con su actividad. Profe, yo le envié ahí unas, pues, la verdad me faltó solamente, fue plano separado, la Ay, sí, verdad es que Alexandra, estaba verdad. Me faltó Alexandra. y estoy ahí que esta fecha no encuentro con el plano separado. Dios mío. Listo, Alexa, sí. Ya me acordé que te lo había visto. Listo, bueno, entonces ahora vamos a mirar. Miramos acá. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Donde dice plano unido, ¿sí alcanzan a mirar? Sí, No, profe. profe, no mira nada. ¿No se mira? Yo Sí, sí veo, señora, profe. sí se ve. ¿Cómo así? ¿Sí o no? Sí, señora, Sí, sí se ve. señora, Ok, sí. listo. Bueno, entonces resulta que el plano unido, en pocas palabras, ya para resumir toda la información que ustedes habían investigado, el plano unido es toda la prenda completa, ¿sí? Delantero y posterior, que están unidos por el costado, principalmente, como se ve acá en la imagen, o también puede estar unido por hombro, ¿sí? Yo también, ¿cómo puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, desdoblarlos, es decir, poner todo el delantero abierto, todo el posterior abierto. Voy a dar aquí ingreso un momentico, pero normalmente no lo hago porque ahí ya me perdí. Listo, acá. Entonces, el plano unido me sirve cuando, por ejemplo, yo tengo un tendido, ¿sí? Un tendido, es decir, la tela la tengo ya ubicada en varias capas que voy a sacar, por ejemplo, varias piezas, ¿sí? Entonces, que yo necesito de una vez hacer un solo corte para omitir alguna costura. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cortar esta pieza así como está, donde está la blusita delantera y la blusita posterior unidas por el costado, quiere decir que cuando yo la saque, la corte, me va a salir efectivamente unida por el costado y no me va a quedar costura en el costado. Si ustedes ven, la mayoría de las blusas, de las camisas, vienen con costura a los costados, ¿sí? Pero yo puedo omitir ciertas costuras organizando de cierta manera mi molde, ¿sí? Para que pues no tenga que realizar costura. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no quisiera que hubiera costuras en los hombros, sino que saliera completo, ¿qué hago yo? Pues simplemente escualizo mi molde, ¿cierto? Es decir, pongo el hombro del posterior sobre el hombro delantero y al momento de ubicarlo en tela, pues tengo que ubicarlo de tal manera que me quepa, pero pues quiere decir de que si están unidos por hombros, me va a salir completo, de una vez entero,
¿Sí me voy a entender? Pero obviamente en este caso no voy a coser por hombros, sino que sí voy a tener que coser en los costados, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este plano unido? Aparte de eso, de hacer un solo corte, pues que por ejemplo, si yo tengo un diseño, voy a mostrarles acá. Esperen, abre un momentico. Le abrimos acá el Corel y les muestro. A ver. Es muy bien. Si no quiere tener los políticos, pero si no son Ay, ¿cómo así que no me deja pegar ahora? Listo, entonces, por ejemplo, yo tengo acá el plano ya desarrollado. Y si yo, por ejemplo, quisiera que, pues bueno, viniera unido por el costado, ¿cierto? En el costado no quiero que tenga la prenda costuras. Entonces, como no tiene costuras y unido, pues yo pudiera aprovechar y quiero, por ejemplo, que mi diseño, no sé, tenga un corte, un corte asimétrico, por ejemplo, que venga desde el centro frente a un ladito hacia el costado un poquito retirado, como unos 5 centímetros, que venga un corte curvo, algo así, y que de repente suba y llegue también a la misma distancia que puse aquí abajo, pero en la parte del hombro. Sí, quiero, por ejemplo, hacerle un corte así, que pues eso le combine con otro color. También quiero aprovechar y pues hago otro adicional, un poco algo similar. Sí, entonces miren ahí el diseño que yo desarrollé. Entonces, como está unido, pues quiere decir que las piezas las voy a sacar enteras. Entonces recuerden, esta parte de acá que está aquí es el delantero y este es el posterior, pero lo voy a sacar todo completo porque está unido por el costado. Entonces, cuando yo vaya a sacar la pieza, voy a hacer solamente el ejercicio con la primera piecita para que ustedes entiendan. Lo demás es muy similar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a empezar a delinear
Mm, toda la parte, Profe, por qué ejemplo, pena interrumpir. sí. Profe, lo que pasa es que no veo nada. O sea, ¿está compartiendo pantalla? Sí, yo estoy compartiendo pantalla. Yo estoy aquí, nada, o sea, solo aparecen los que está hablando Angélica, pero no me sale. ¿A todos les aparece igual o los demás sí pueden mirar? Yo sí puedo mirar a la compañera, es que ayer me pasó lo mismo, pero toca mirar porque es que hay una partecita donde uno le toca como darle ahí esto para que le aparezca la otra pantalla. Ya es compartir. Le tocaría salir y volver a ingresar. A veces he escuchado que pronto es eso. Ah, ok, pues usted me va a salir, profe, y vuelve a ingresar. ¿Listo, profe? Dale. Entonces aquí, por ejemplo, voy a delinear toda la parte del escote. Marco el hombro. Marco ahora la sisa. Estoy marcando toda la sisa. Ahora marco el hombro del posterior hasta donde va mi corte. Ahora marco la parte del centro frente hasta el ruedo y marco la partecita de abajo hasta donde va mi corte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que voy a calcar. ¿Sí? Ustedes cogen, miren lo que yo hice. Pues yo estoy tomando, o sea, control C, control V en este caso, pero ¿qué quiere decir? Que la piecita que yo marqué la tengo que calcar. Usted, ahí es donde juega un papel muy importante el papel mantequilla o el papel trazo, ¿sí? Porque yo lo que hago es que sobrepongo mi material sobre el plano donde necesito calcar y calco exactamente la pieza que yo necesito. ¿Listo? Entonces, esta pieza sería la pieza número 1, ¿sí? Miren, ¿qué hice? Simplemente calqué. Yo diseñé, yo dibujé encima la forma que yo quería. Otra cosa, por ejemplo, cuando yo estoy diseñando, no hay unas reglas, en el sentido de que si yo, por ejemplo, quiero que una curva me quede de X manera, entonces que sí o sí tengo que darle tanto del escote o tengo que abrir sí o sí 5 centímetros o 6 centímetros en tal lado, no. Cuando usted está diseñando, usted es libre de decidir desde dónde ponen los puntos para generar un diseño. ¿Listo? No es obligatorio seguir como alguna regla o algo específico, no. Entonces, miren que acá simplemente, pues yo lo que hice primero es que tracé mis líneas por donde yo quería, por donde yo quise poner mi curva, mi corte, ¿sí? Porque pues la parte del costado va unida. Entonces, la otra pieza que me va a salir es esta otra de acá. Entonces, esta pieza, la pieza número 1 es esta, ¿sí? Viene unida acá por costado. La pieza número 2 sería, ay, Dios. La pieza número 2, entonces, vendría siendo la siguiente. Vendría siendo esta. Voy a completar esta de acá. Ahora la calco.
Pues miren, esta sería mi pieza número 2. Y ahora voy a sacar la pieza número 3, que es esta de acá. Entonces, simplemente trazo la partecita que me hace falta. Y ahora calco. Listo, entonces miren cómo a partir de unas líneas que yo tracé, lo mismo que yo hago, por ejemplo, en una prenda superior, en una blusa, de la misma manera se hace en una falda, en un pantalón, ¿sí? Es lo mismo, o sea, en cuanto a interpretación, por donde están las líneas que yo trace, pues tengo que empezar a identificar qué piezas van unidas para poder calcar, ¿sí? Entonces yo sé que acá el costado va unido, pues quiere decir que la pieza que yo marque por aquí y por el otro lado, pues tienen que ir unidas por ese punto. Entonces, así pasó acá. Entonces, tengo ahí el diseño y cojo acá. La primer pieza es esta, mírenla acá. Pieza número 1. Pieza número 2 viene siendo esta. ¿Sí? Esta viene siendo la pieza número 2. Y la pieza número 3 viene siendo, pues, la de abajo. Pues, finalmente, las 3 piezas completan todo el molde. ¿Sí? Toda la prenda como tal. ¿Listo? Que si yo, por ejemplo, no alcanzo a sacarlas acá al doblez, porque esta es la espalda, este es el delantero, y obviamente para que se complete toda la parte delantera, yo tengo que mirar si esta piecita de acá la puedo sacar al doblez, es decir, que la tela dobladita acá en el centro frente, para que cuando yo la desdoble, me salga así, toda la pieza completa, ¿sí? Igual la del posterior. Si es el caso que no voy a sacar la delantera hacia el doblez, sino que voy a dejárselo para el posterior, entonces lo mismo que si yo saco esta pieza y al doblez en la parte de atrás, al desdoblarla, al abrir la tela, entonces me tiene que salir reflejado el otro lado de manera igualítica, ¿sí? Entonces ya obviamente las dos piezas ya completas, pues generan toda la prenda. ¿Listo? Entonces, esta es la delantera. Esta es la delantera y la posterior va unida, es aquí de esta manera, por el hombro. Corro esto. Aquí quedaría esta y esta se cortaría en este caso a este punto y pues obviamente este ladito de acá tiene que unirse para cerrarse con el otro lado igual de acá. ¿Listo? Entonces así es que se saca un despiece, ¿sí? Todas las piecitas deben aparecer para que pueda conformar toda una pieza completa. ¿Listo? Entonces, para eso funciona el plano unido. Ahora, el otro tipo de plano que se maneja es el plano separado. Vamos a mirarlo acá. Plano separado es este.
Entonces aquí tenemos el plano separado. ¿Para qué me sirve? De manera independiente, yo trabajo lo que es diseño. Profe, ¿Sí? lo que Pero pasa yo es no que como veo. se dejó de transmitir, entonces no se ve la pantalla. No se ve. Ahí. Nada. Esperen entonces, yo... ¿Listo? Ahí ya. Sí, señora. Ya salí, yo ingresé, pero no. Listo. Entonces, aquí la falda. Tengo la delantera aparte y la posterior aparte. ¿Para qué me sirven? Para hacer diseños independientes. O sea, ¿qué quiere decir? Que el diseño que tengo acá, pues digamos que no es obligatorio que tenga la otra parte unida por el costado para poder yo trabajar. O sea, puedo trabajar las dos de manera independiente. Por decir algo, quiero hacer una falda, pudiera trabajar algún corte, por ejemplo, desde acá, desde el costado, también hasta el ruedo, como un corte curvo, y que de repente esta pieza de acá yo le dé algunos aumentos para que quede con vuelo, pero esta parte del centro frente o centro atrás quede lisa, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que ahí yo lo puedo sacar divinamente, no necesito de la otra pieza que esté unida para poderlo trabajar. Entonces puedo trabajar diseños diferentes sin necesidad que el otro esté ahí de la mano, ¿sí? Puedo hacer los cortes que yo quiera en la parte delantera sin necesidad de que el posterior los tenga. Entonces, esa es la ventaja de que estén ambos aparte. ¿Cuál es la otra ventaja? Lo único que a mí, por ejemplo, no me gusta de trabajar es que, pues, usted hizo primero el delantero y ¿qué pasa? Tiene que volver a hacer todo el patronaje nuevamente para sacar el posterior, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a mostrar por qué entonces el siguiente tipo de plano es mucho mejor. Entonces, el otro tipo de plano es el plano montado. Es este, el del pantalón, ¿sí? Quiere decir que está el delantero y el posterior junticos. Cuando yo hago plano montado, quiere decir que yo primero hago una base, ¿sí? Inicio, por ejemplo, por el delantero y luego, para sacar el posterior, hago algunas pequeñas modificaciones o variaciones para que me quede ya el posterior. Entonces, realmente los pasos son más corticos, porque con relación al delantero, yo hago ahí de una vez el posterior. O sea, avanzo muchos pasos para desarrollar de una vez el posterior. En cambio, con la falda, cuando tengo la falda independiente, tengo que primero hacer, digamos que la delantera, y otra vez tengo que volver a hacer el patronaje desde cero para sacar el posterior. Entonces es más tiempo, es más demorado, ¿sí? Pero con el plano montado es mucho más fácil. ¿Listo? Lo único es que, pues, como hay tantas líneas, se puede uno confundir, pero desde que ustedes tengan colores, lo pueden diferenciar. Entonces, apenas ustedes terminen todo el delantero, la falda delantera, marcan con color la falda delantera con un solo color. Y ahora vamos a arrancar con el posterior, entonces empiezan a trazarlo con otro color, pues para que así mismo ustedes vean la diferencia. ¿Listo? Bien, ahora nos vamos ahora sí a realizar el patronaje. Listo. Según el cuadro de tallas que yo les di, vamos a trabajar, por ejemplo, con la talla 8. ¿Listo? Entonces vamos acá a trabajar talla 8. ¿Qué medidas son las que yo necesito? Ahí están mirando la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. No, yo no pude Ver nada, o sea, yo el- solamente estoy escuchando el audio. No.
No tengo Ahí sí, pantalla. ahí sí te toca mirar como los cuadros, porque ahí ya, si los otros ven, quiere decir que es tu celular o el computador donde estés. El contorno de cadera. Entonces, ¿qué medida, chicos y chicas, necesito yo para trabajar la falda? ¿Cuáles vimos ayer? Largo de falda. Contorno de cintura. Contorno de cadera, altura de cadera, Cadera. largo de falda. De Cadera. Largo de falda. Listo. Entonces, hay unas abreviaciones que se utilizan para cada medida, ¿sí? Contorno de cintura se escribe CC. Entonces, donde ustedes miren las palabritas, las letras CC, ya saben ustedes que es contorno de cintura. CC en pantalón, CC en blusa, CC en vestido, siempre va a ser contorno de cintura. CK es contorno de cadera. La cadera es con K, ¿sí? La escribimos con K, en este caso en patronaje. Entonces, CK es contorno de cadera. AK, altura de cadera. Y LF, largo de falda. ¿Sí? Siempre la L es para los largos. ¿Listo? ¿Qué es lo recomendable? Que yo debo tener siempre un orden, debo llevar un orden. Entonces, nada más ustedes en la silueta del cuerpo, ustedes tienen que identificar cuál es el orden. Primero, ¿qué va? ¿Va al ruedo o va a la cintura? De arriba hacia abajo, ¿cuál sería el orden? La cintura. Entonces, primero va, exacto, muy bien. Contornos, Primero va, los contornos. sí, de arriba hacia abajo, entonces lo primero que encontramos es el contorno de cintura. Después encontramos contorno de cadera. Luego, para no quedar ya en lo último, pasamos a altura de cadera. Y ya lo último, sí como tal, viene siendo lo que es largo de falda. ¿Listo? Ese sería el orden. Entonces, contorno de cintura de la talla 8, por favor me dicen qué medida tiene el cuadro de tallas. 64, profe. 64, listo. De contorno de cadera de la talla 8, ¿qué medida dice ahí? 92. 92. De altura de cadera, ¿qué medida dice? 17.75. 17.75. Bueno, esa la podemos aproximar a 18. Y de largo de falda, ¿qué medida dice? 59.5. 59.5 es como el largo básico, tipo Chanel, que viene ahí a un poquitico bajito de la rodilla. Listo. Bien, entonces, yo soy muy preguntona, pero no pregunto para rajar, sino pues para saber cómo, qué tanto hemos aprendido, cómo estamos apropiando el conocimiento, ¿listo? O sea, no lo vayan a tomar a mal de que pronto las estoy cogiendo contra alguien, no. A mí me gusta preguntar, soy muy preguntona, pero precisamente es como una manera de ir haciendo ese sondeo de cómo vamos, ¿listo? Entonces, Elizabeth, ¿en cuánto divido yo el contorno de cintura? En 4 partes, profe. En 4, mejor dicho. Listo. ¿Y el contorno de cadera igual? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, todas las medidas que se llamen contornos, tengo que dividirlas en 4. ¿Sí? Pero bueno, ayer miramos que habían unas excepciones, ¿no? Listo, entonces contorno de cintura, 64. Entonces, ustedes lo que hacen es que cogen la calculadora y van a dividir 64 dividido en 4. Eso me da 16. centímetros. Contorno de cadera.
92 dividido en 4. 23. Altura de cadera, ¿en cuánto lo divido? En nada. No Esta no se se divide, divide. pero no se divide, profe, No. deja completo. ¿Y largo de falda, en cuánto lo divido? Tampoco. Tampoco se divide. Antes se le da más el largo que uno quiera o más corta. Eso Está el tampoco, dobladillo. porque es un largo y entonces los largos no se dividen. ¿Listo? Bien. ¿Qué hago yo entonces ahora? O sea, yo ya sé que yo lo dividí en 4 porque acuérdense que ayer miramos que toda la proporción de todo el contorno que pasa alrededor del cuerpo abarca las dos partes delanteras y abarca las dos partes posteriores. Por eso los contornos los tenemos que dividir en 4. O sea que yo voy a trabajar es una cuarta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Van a empezar a hacer ustedes un ángulo recto. Listo, cogen ustedes la escuadra y voy acá a simular que tengo acá mi papel, mi pliego de papel. ¿Tiene una regla? Digamos que es este. Ah, no, mentiras, acá ya lo tengo, es que estaba dibujando otro. Entonces, por ejemplo, acá tengo todo este es mi pliego de papel, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Estas medidas, pónganlas por acá en una esquinita. Y siempre lo que van a hacer es que van a dejar desde, bueno, esperen, antes de decirles bien, voy a explicarles, algunas personas de pronto no sabrán qué es un ángulo, ¿sí? Un ángulo son, por ejemplo, la unión, o sea, por ejemplo, los vértices, más bien en patronaje, utilizamos mucho cuando vamos a patronar el término vértice, ¿sí? Y los vértices es la unión de dos líneas. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el vértice superior izquierdo, este de acá. Este derecho sería el vértice superior derecho. Este vértice de acá, ¿cómo se llamaría? Vértice inferior derecho. Muy bien. ¿Y este? Vértice inferior izquierdo. Perfecto. Listo. Fundamental eso porque siempre esos términos los vamos a ir trabajando, entonces para que no se me vayan a perder de pronto algunos. Muy bien, entonces, siempre empezamos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿sí? En el corte, cuando vamos a cortar en tela, también es lo mismo. Empezamos siempre desde el vértice superior izquierdo a trabajar, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hacer una margen, ¿sí? Vamos a trabajar, hacer una margen paralelamente sobre el borde del papel, sobre todo el borde superior del papel, van a trazar hacia abajo una paralela, o sea, otra línea igualitica, pero a una medida de unos 4 centímetros. ¿Listo? Entonces ustedes con el metro van a medir desde el borde del papel hacia abajo 4 centímetros, y paralelamente pues van a ubicar la línea de manera horizontal, o sea, les tiene que quedar como igual al borde del papel, pero a una distancia de 4 centímetros. Listo, entonces cuando yo ya he hecho eso, ahora sí, esta línea que yo acabo de marcar viene siendo la cintura. Sí, esta va a ser mi cintura. Este espacio que yo dejo acá es como una luz, un espacio para yo, por ejemplo, después si yo le tengo que subir a la falda, en la parte posterior, o tengo que hacer alguna modificación, es para eso, pues para después no tener que estar cortando papel y pegando. ¿Mm? Bien, después desde este nuevo vértice que se me genera acá, voy a ubicar el largo de la falda para de una vez como cerrar todo el rectángulo. ¿Listo? Entonces, desde este vértice de acá, desde la nueva línea que yo ya ubiqué hacia abajo, vamos a marcar largo de falda. Entonces, el largo de falda es de 59.5, eso es lo que vamos a bajar, 59.5. Y escuadramos hacia la derecha. Esa palabra escuadrar es muy importante. ¿Por qué?
Porque escuadrar quiere decir que debe quedar lineal, debe quedar totalmente derecha, ¿sí? Que la escuadra tiene una forma algo así. Profe, una pregunta, lo que usted está diciendo lo debemos de estar realizando inmediatamente. Quien lo pueda ir haciendo de una vez, sería súper. Si no, yo doy un espacio ahorita y lo realizan. Profe, discúlpame, es que en la pantalla yo veo muy clarito. ¿Serán mis ojos o será tu televisor que refleja muy claro? ¿O pasa una línea más oscura, tan amable? Gracias, profe. ¿Cómo ven los demás? ¿Cómo están mirando? ¿Los demás están mirando bien? Pues para mí ahí se ve bien, pero pues si le puede colocar un poquito más de esto, de como de tono negro. Listo, entonces, ¿qué pasa con esta escuadra? Yo tengo acá mi escuadra, ¿sí? Y la idea es de que si yo bajé desde la parte superior, ¿cierto? Desde el vértice superior izquierdo, en este caso de la nueva línea que yo marqué, hacia abajo, ubiqué el largo de la falda. Este punto de largo de falda tengo que escuadrarlo hacia la derecha. Es decir, que yo coger mi escuadra y ubicarla derechita con relación a la línea del borde del papel y, y trazo sobre la parte de abajo y debe quedar totalmente derecho. Si esta línea está de pronto un poquito ladeada, si está algo así un poquito ladeada, veo que queda así con relación a la escuadra, pues eso quiere decir que no está escuadrado, ¿sí? Si yo ubico de pronto mi escuadra algo torcida, ¿sí? Pues tampoco me va a funcionar. Entonces la escuadra debo dejarla totalmente recta con relación a los bordes o a las líneas. Nunca me puede quedar un pedacito sobre la línea y el otro como por fuera. ¿Listo? Es para que lo tengan presente. Si de pronto alguien no sabe cómo escuadrar o algo, me dice y yo le envío el video para que mire cómo se hace el proceso de escuadrar. Profe, a mí, por favor. ¿Sí? Listo. Entonces, ahorita me recuerde y se lo envío por el WhatsApp. ¿Listo? Profe, a mí también. Listo. Profe, a todos. Bueno, entonces expliquémoslo de una vez. Mejor expliquémoslo de una vez. Entonces, por ejemplo, tengo acá mi escuadra, ¿cierto? Ustedes saben que esta es una escuadra. Entonces, por ejemplo, me dicen, yo les digo a ustedes, vamos a escuadrar aquí, voy a hacer acá a los 15 o 16 centímetros, voy a marcar un puntico, ¿sí? Yo hago una linecita porque los punticos no se me ven. Entonces, yo hago una linecita acá. Pero si yo les digo que a los 16 centímetros ustedes tienen que escuadrar hacia abajo, ¿qué hago yo? Tengo acá mi escuadra, pero miren que yo aquí, pues, o sea, no puedo, ¿sí? Porque debe quedarme una línea totalmente recta hacia abajo en este punto. ¿Qué hago yo? Voy a girar mi escuadra, pero miren que así como la estoy girando, no me funciona. Vuelvo y sigo dándole giro a mi escuadra hasta dejarla de tal manera que yo pueda ubicarla un lado. Miren que toda esta línea recta, toda la L de la escuadra, es la que se utiliza para escuadrar, pero esta diagonal nunca se usa para escuadrar. La diagonal es como para prolongar o darle continuidad a alguna línea, pero esta L que ustedes miran acá es la que se utiliza para escuadrar. Entonces,
Puedo colocar cualquier parte, sea esta o sea esta, sobre una línea recta, ¿sí? Siempre se ubica sobre una línea recta para poder escuadrar. Miren acá, ahí ubiqué mi escuadra, ¿sí? Y debe ir quedando la punta de la escuadra, el vértice de la escuadra debe quedar mirando ese puntico, ahí a rasito de ese puntico. ¿Qué hago ahora? Con mi lápiz voy a trazar aquí sobre esta línea. Entonces yo cojo mi lápiz y vengo a trazar sobre esta línea de acá. ¿Listo? Cuando yo ya saco mi regla, entonces resulta pues que me debe quedar con la misma forma, ¿sí? Con la misma forma que tiene mi regla. ¿Listo? Que ahora me dicen, tengo que escuadrar bajando por esta línea a unos 8 centímetros, ¿sí? Acá, por ejemplo, este punto. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, bajo mi regla, la ubico. Miren que anteriormente había ubicado la parte superior, esta línea recta, sobre esta línea, pero era porque tenía que escuadrar este punto de acá. En este caso, pues ubico la otra parte de mi regla que está recta, ¿sí? Sobre la línea que ya tengo derecha y voy a utilizar la otra línea, esta superior, para escuadrar, para marcar, ¿sí? Si es el caso que me dicen, es bajo 8 centímetros y escuadro hacia la derecha, ¿qué haría yo ahí con esta escuadra? Me dicen que no tengo que escuadrar hacia acá, sino hacia la derecha. ¿Cómo ubicaría la escuadra? ¿La giro así o la giro hacia abajo? ¿Qué hago? Así, profe, ¿no? Sí. Exacto, exacto, ahí estaría bien. ¿Por qué? Porque me dicen que bajo los 8 centímetros y en ese punto escuadro hacia la derecha. O sea, ahí estaría totalmente recto hacia la derecha. ¿Por qué? Porque mi escuadra tiene un lado recto, totalmente ubicadito sobre la línea que está recta, y el otro pues está libre precisamente para poder trazar la línea ahí. Entonces cojo mi lápiz y escuadro y trazo. Pues cuando yo saco mi regla, me debe quedar la línea totalmente recta. Que ahora necesito escuadrar este punto, pero hacia arriba. Entonces necesito acá ubicar un puntico y este puntico lo debo escuadrar hacia arriba. ¿Cómo haría? Bueno, una puede ser aprovechando la línea que tengo aquí arriba, la base, ¿cierto? Y mirando el puntico que me dicen que tengo que escuadrar, así lo puedo escuadrar. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es que giro mi regla. Voy a girar mi regla. Y pues voy a ubicarme directamente en el punto donde necesito escuadrar. Entonces, mire, ahí al frente, mirando el punto que necesito escuadrar, ¿sí? Sobre esta línea, si esta línea de abajo está recta, entonces sobre esa línea yo me ubico mi regla y trazo hacia arriba la línea que necesito, que me están diciendo que tengo que hacer. ¿Listo? De esa manera estoy escuadrando. ¿Sí? Así es que se escuadra. Siempre se utilizan toda la L. Toda esta L es la que yo utilizo para escuadrar. ¿Sí? Nunca utilizo la diagonal, ni el espacio que se me genera en la parte de adentro. ¿Listo? ¿Sí quedó un poquito claro? Profe, ¿todo el tiempo vamos a utilizar esa regla, la escuadra? Sí, esa escuadra es fundamental. No importa el tamaño.
Sí, siempre, o sea, la escuadra es fundamental para todo, fundamental. Si uno no escuadra bien, chicos, eso queda terrible, quedan deformes las prendas, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, en construcción, no sé si alguien ha visto de pronto, cuando necesitan como parar sí, levantar una pared o poner un muro, ustedes ven que eso lo aploman, tienen un medidor que es como un aceitico, una agüita donde ¿cómo se dice? Una burbujita debe quedar en toda la mitad, e incluso también yo he visto que utilizan una regla, esas burbujitas de aire, ese medidor, también vienen unas reglas que son como unas escuadras metálicas, y eso las ubican para mirar si realmente está bien derecho la pared, ¿sí? O la viga, bueno, igual acá. Entonces, por ejemplo, pues nuestro cuerpo, pues afortunadamente, digamos, los brazos, todo lo tenemos bien ubicado, ¿cierto? O sea, paralelamente, si nosotros marcamos, así como yo les dije a ustedes, en el maniquí tenemos esa cinta blanca por toda la mitad. Si miramos al lado derecho, lo mismo que está al lado derecho es igual al otro lado. Entonces, en un lado tenemos un brazo, una pierna, en el otro lado igual, ¿sí? Normalmente está bien proporcionado. Tenemos las mismas partes. Entonces, por esa razón, como nosotros vamos a trabajar sobre una cuarta, es decir, sobre un ladito, por eso nos debe quedar bien ubicado, porque si nos queda desproporcionado, pues puede que me quepa en un lado, me quepa la mano y todo, me dé la horma, pero en el otro lado, como no estaba escuadrado, eso ya no me da la horma, ¿sí? Entonces, por eso es importante que todo nos quede muy bien escuadrado. ¿Listo? Listo, entonces. Ahora sí, voy a borrar esto, pues porque era un ejemplo. Listo. Entonces, tengo acá la línea superior, que es la de cintura, hacia abajo marqué el largo de la falda, y ahora lo que voy a hacer es ubicar la medida de cadera. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para saber en qué punto hacia abajo me queda la medida de cadera? ¿Qué medida creen ustedes que me puede ayudar para definir, bueno, a los 15, a los 16 o a los 17 centímetros, o a los 18 centímetros, te queda el contorno de cadera? La altura de cadera. La altura de cadera. Exacto, muy bien. Entonces, resulta que como vimos ayer en el maniquí, por el costado, desde la cintura, por el costado, hasta la parte más pronunciada de los glúteos, esa medida se llama altura de cadera. Y que donde queda la altura de cadera, ahora sí, desde ese punto, de manera circular, ¿cierto? Pasando por todas las caderas, es el contorno de cadera. O sea que el orden sería: ubico mi línea de cintura, ubico mi largo de falda, ubico ahora mi altura de cadera, ¿sí? Mi altura de cadera según la talla 8 es 18. Entonces vamos a ubicar acá los 18 centímetros. Ubico acá los 18 centímetros de arriba hacia abajo, ¿sí? Espérenme que me está quedando acá. Listo, entonces, bajé los 18 centímetros y ese punto donde quedan los 18 centímetros, ¿qué hago? Escuadro, cojo mi escuadra, la ubico así derechita con relación al borde del papel y escuadro hacia abajo toda esa medida. ¿Qué cuánto debe haber aquí sobre esta línea? ¿Qué medida debe haber acá? Entonces, si esto es cintura, esto es cadera y esto es ruedo. O sea que aquí en cadera debo ir a mirar cuánto es la cuarta parte del contorno de cadera. La cuarta parte del contorno 23. de cadera
Es 23. 23. Ujú. Es 23, o sea que desde acá, desde este vértice hacia la derecha, vamos a marcar los 23 centímetros. Creo que acá en cintura, esa linecita como que la había hecho, pero no les había dicho que se marcaba ahí, ¿cierto? Creo. Entonces, aquí en la parte de arriba, como esto es cintura, lo lógico es ubicar cintura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que si una línea es de X parte del cuerpo, ¿sí? Como este que, por ejemplo, la primera línea es de cintura, ahí debo ubicar la mía de cintura, no puedo ir a ubicar cadera, porque ahí no me queda la cadera. Entonces, donde es la línea de cintura, debo ubicar cintura. Donde es la línea de cadera, debo ubicar la cadera, pero cuarta, porque estoy trabajando sobre una cuarta. Entonces, aquí voy a ubicar cuarta parte del contorno de cintura, que es 16 centímetros. Listo, entonces, por lo general, pues obviamente las mujeres tenemos más anchas las caderas que la cintura, por lo general, ¿sí? En algunos casos, pues no es así, pero pues digamos que dentro del tallaje industrial, si nada más ustedes miran acá, hay una diferencia de talla, ¿cierto? Contorno de cintura 64 y contorno de cadera 92. Siempre hay una diferencia bien notoria. Entonces ahora, yo ubico acá cuarta parte del contorno de cintura y luego voy a ubicar, aparte de esta medida de cintura, siempre vamos a agregar 3 centímetros de pinza más 1 de costura. ¿Listo? Entonces, ubico acá cuarta parte del contorno de cintura más 3 de pinza más 1 de costura. Esto me quedaría más o menos por acá. ¿Cuánto dijo de pinza? ¿Cómo? ¿Cuánto dijo de pinza? Dijo 3 centímetros más costura. Entonces, miren, acá les copié la fórmula. Entonces, es cuarta parte del contorno de cintura más 3 de pinza más 1 de costura. ¿Listo? La última línea es la que me indica, pues, el total. Listo. Entonces, ya tengo ubicada la medida de cintura, ya tengo ubicada la medida de cadera, ya tengo el largo. ¿Qué hago? Voy a cerrar todo el costado, ¿sí? El costado siempre queda, pues, hacia el lado derecho. Siempre la línea recta es la de los centros, centro frente o centro atrás, ¿sí? Entonces, acá en este caso, ¿qué vamos a hacer? Con una curva suave, vamos a unir. Profe. Sí. Profe, disculpe, ¿y el contorno de cadera no lleva costura? ¿De costura? Sí, 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 sí. ¿Acá no agregamos? No me acuerdo ya, qué pena. Aquí, venga, les explico acá la fórmula. Entonces, hacia acá es cuarta parte, contorno de cadera, más 1 de costura. Profe, una preguntita. Sí. Por ejemplo, si Mercedes decía que por decir algo, las personas que tienen barriguita, ahí se le tomaría otra medida. En ese caso, ¿en qué parte se ubicaría esa medida? Bueno, entonces, cuando nosotros hicimos el análisis de la proporción de la persona, tú tienes que, en ese caso, tienes que ubicarle unos cordoncitos para identificar, por ejemplo, desde la cintura hacia abajo, en qué punto tiene la parte más pronunciada del vientre, ¿sí? En algunos casos viene siendo de unos 7 u 8 centímetros. Entonces, ¿tú qué haces? Desde la línea de la cintura hacia abajo, bajas los 7 u 8 centímetros que identificaste en la persona.
Y aquí sobre esta línea tienes que marcar la cuarta parte de ese contorno de, digamos, de la segunda medida que hiciste de vientre, ¿sí? Ubicas acá esa medida, la cuarta parte más costura. Aquí sí no vas a ubicar pinza. La pinza solamente va arriba, pero acá en la parte inferior, en la segunda medida de cintura, solamente se ubica costura. ¿Listo? Porque pues realmente esto viene siendo vientre, vientre bajo. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo que voy a hacer es que vamos a unir con una línea. Normalmente se dice que esto debe ser curvo, pero ¿qué es lo mejor? Lo mejor es trazarlo recto, ¿sí? Yo trazo todo este costado recto. El punto de abajo lo escuadro, el punto de la cadera lo escuadro hacia abajo. ¿Cómo hago? Yo cojo mi escuadra. Para mí es mucho más cómodo girarla. La ubico acá. ¿Sí? Y ese punto donde me quedó la cuarta de cadera más una costura, lo escuadro hacia abajo. Ah, ok. ¿Listo? Y así de esa manera, pues este costado me debe quedar totalmente recto. Como yo también sé si me quedó recto, pues mido acá lo que me dio cuarta de cadera más una de costura, ¿cuánto es? 23, 24. ¿Sí? En este caso serían 24 centímetros. ¿Qué hago? Mido acá en la parte de abajo también los mismos 24. Si la línea llegó ahí a los 24, pues quiere decir que está bien escuadrado. Si por el contrario llegó la línea a 25 o 26, pues quiere decir que esa línea está torcida. ¿Sí? Entonces también de esa manera pues puedo verificar si realmente está bien escuadrado. Otra cosa, yo puedo trabajar líneas rectas, pero tengo que suavizar los empates. Los empates, ¿qué es? Las uniones de líneas. Entonces, ¿dónde se unen las líneas acá por todo este costado? En el punto de cadera. Acá, ¿sí? Acá está la unión. ¿Qué hago yo? En ese punto, ahora sí yo con la mano suavizo 3 centímetros arriba, 3 centímetros abajo, vengo a hacer una pequeña curva suavecita. O sea, simplemente es suavizar ese nodo o ese punto que tengo allí. Sí, miren, la diferencia es, por mucho viene siendo medio centímetro, o sea, digamos, exagerando. Pero normalmente viene siendo 2 milímetros, 3 milímetros, lo que uno se entra un poquito para poder suavizar ese empate de líneas. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Está muy difícil. Una pregunta. Profe, una pregunta. Al final de la falda, el largo de la falda, ¿puedo colocar la cuarta parte de cadera de una vez para que me salga bien la línea? Sí, claro, también lo puedes hacer de una vez. Profe, qué pena, es que no alcanzo a ver. Arriba en la cintura, cuarta de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza y qué mal estoy. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces solamente eso. Listo. Entonces, otra vez vamos a hacer como un recorderizo. ¿Listo? Primer paso que hice, desde el borde del papel hacia abajo, hice una línea a los 4 centímetros. ¿Sí? Marqué 4, 4, 4 y tracé una línea horizontal. Luego, desde ese vértice nuevo que se me genera con esa nueva línea que hice, voy a bajar hacia abajo, valga la redundancia, voy a bajar el largo de la falda, ¿sí? Y ese punto lo escuadro hacia la derecha. Luego, desde el vértice
superior izquierdo. Profe, disculpe, ¿cuánto hacia abajo el largo o lo que uno quiera? El largo, mira, aquí según el cuadro de tallas, el largo de falda es de 59.5. Desde el inicio de la hoja, digámoslo así. No, no puedes contar No. los 4 centímetros porque esos 4 centímetros es como un espacio que yo estoy dando para cuando tenga que de pronto subirle acá un poquito en el costado, ¿sí? Ya. Ah, ok, gracias. Pero la nueva línea, voy a pintarla de otro color, esta nueva línea es ahora sí la línea de cintura, o sea, ya no tengo nada que ver con lo de arriba, no voy a tener en cuenta nada de eso, solamente a partir de esta línea azul hacia abajo, tengo en cuenta todas las medidas, ¿listo? O lo que yo vaya a aplicar, pues debe ir a partir de ahí. Punto de origen. Exacto. Este ya sería, por eso yo les digo, la nueva línea, esa ya es la línea de cintura como tal. Entonces, bajé los 4 centímetros desde el borde del papel hacia abajo. Estoy utilizando acá también el borde del papel, ¿sí? Y voy a trazar la línea horizontal, ¿cierto? Y ahora a partir de ahí, desde este vértice del nuevo punto de origen, hacia abajo voy a ubicar el largo de la falda. En este caso, para la talla 8 es de 59.5. Entonces, marco el largo. Ese punto lo voy a escuadrar hacia la derecha. ¿Cómo ubico la regla? Voy a voltearla. Y donde me quedó el largo, pues la ubico así con relación recta, con relación al borde del papel. Y el resto lo escuadro hacia la derecha. No importa que de pronto trace un poquito más larga la línea, no pasa nada, ¿sí? Lo importante es que después se vea toda la formita de la falda. ¿Listo? Listo, ya escuadré. Ahora, ¿qué hago? En la parte de arriba, esa línea azul va a ser mi línea de cintura. Como es mi línea de cintura, debo ubicar la cuarta parte del contorno de cintura, más 3 de pinza, más 1 de costura. Sí o sí, siempre marcamos pinza. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres tenemos, o sea, no somos rectangulares. Tenemos, obviamente, como tenemos la cintura más chiquita que la cadera por lo general, entonces tenemos que generar una pinza. Las pinzas, ¿para qué se ubican? Para generar, para dar espacio a las caderas, para que se vea todo con el volumen que se requiere. ¿Listo? Si yo no doy pinzas, la prenda no horma, ¿sí? Eso no horma y me van a quedar bolsas en la parte de la cintura, o sea, eso realmente no horma. Entonces, las pinzas es para dar permitir que los glúteos se ubiquen muy bien en la prenda. ¿Listo? Entonces, para eso ubicamos pinza, que siempre por lo general se aplican 3 centímetros de pinza y 1 centímetro de costura. Si es el caso que alguien dice, bueno, en algunos casos algunas personas han visto que 1 centímetro es muy poquito. ¿Por qué? Porque si me engordé, pues no tengo de dónde sacar. Entonces, en algunos casos hay personas que le dan 1.5 centímetros como previendo ese tema de que si me engordo y no sé qué, entonces pues tengo de dónde quitarle, porque si yo le doy medio centímetro de más acá, pues quiere decir que en total ese medio centímetro en toda la prenda, ¿a cuánto equivale? A 2 centímetros. A 2 centímetros, muy bien. ¿Por qué? Porque es que resulta que esta es una cuarta parte, ¿sí? Y si yo multiplico 5 centímetros, perdón, 5 milímetros, que es medio centímetro, si lo multiplico por 4, pues me da, pues 5 por 4, 20, me da 2 centímetros de más, ¿sí? Medio centímetro de acá, o sea, sería 1 centímetro por cada costado. Entonces, el centímetro de este costado más el centímetro del otro costado, en total son 2 centímetros. Entonces, digamos que 2 centímetros viene siendo casi 2 tallas, que pues digamos que, dado caso que yo me engorde todo eso, pues puedo aflojar, puedo desbaratar. Profe, disculpa, una pregunta. De la línea azul a la cintura de cadera, ¿cuántos centímetros hay? ¿De aquí arriba hacia abajo? Sí, señora.
hasta ahí, a eso, hasta la cintura de cadera. Estamos ubicando esta medida, altura de cadera. Altura de cadera. A 18. Sí, pero mi pregunta es de la línea azul a la cintura de cadera, ¿esos son los 18 centímetros de ¿Acá? largo? Sí, señora, de lo azul a lo negro de abajo. No a esa línea, profe. A la de abajo. Eso, sí, señora, a esa. Del Sí, azul por a eso. esa. Sí, exacto. O sea, desde acá, desde esta línea de cintura hacia Sí, señora. abajo, Sí, ubico señora. altura de cadera. Sí, señora. 18, La ¿cierto? altura de cadera son 18 centímetros. Ok, gracias. Y esos 18 los escuadro hacia la derecha. Entonces aquí ya ubicamos la cuarta de cintura más 3 de pinza más 1 de costura. Hacia abajo, como decía Esteban, entonces hacia abajo a partir de esta línea azul, voy a ubicar la altura de cadera, que son 18 centímetros, y escuadro hacia la derecha. Sobre esta línea que es de cadera, ahora voy a ubicar cuarta parte del contorno de cadera. ¿Sí? En este caso son 23, pero le vamos a agregar 1 centímetro de más porque estoy agregando desde arriba 1 centímetro de costura. Entonces, si yo estoy agregando en la parte de cintura 1 centímetro o 1.5 de costura, quiere decir que esa proporción de costura la tengo que mantener desde arriba hasta abajo, hasta el ruedo. No puedo agregarle acá en cintura 1.5 y acá en cadera 1 o medio, o sea, no. Los valores de costuras tienen que ser exactos, ¿sí? Siempre iguales. Entonces acá, cuarta parte del contorno de cadera más 1 de costura. Y ese punto donde me dio acá la cuarta de cadera más 1 de costura, lo voy a escuadrar hasta abajo con línea recta. Y voy a unir en línea recta la cadera con la cintura. ¿Listo? Para generar finalmente el costado. Luego vamos a suavizar ese empate, esa unión de esas dos líneas. Las vamos a suavizar con una semicurva, una curva muy suavecita. Realmente a veces lo que yo hago es que, como todo esto lo uní con rectas, ahora que hago a unos 3 centímetros o 2 centímetros desde la línea de cadera hacia arriba, hago un puntico, y aquí también hacia abajo a unos 2 centímetros hago un puntico, y con línea recta esos puntos que ya les mencioné. ¿Listo? De esa manera pues estoy quitando el pico. Lo único que yo quiero es quitar este pico o esta bolsa que se me está generando en este costado. Si yo eso lo hago con una curva, resulta que eso me queda una bolsa desastrosa en la falda, ¿sí? Entonces por eso es mejor hacerlo con línea recta y más bien después suavizar estos puntos. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Solamente tenemos costura en los costados. Algo adicional que se hace, pues para que la prenda quede mucho más bonita, es que vamos a ubicar aquí, después de la cintura, por el centro frente, hacia abajo vamos a bajar mínimo 1 centímetro. ¿Sí? Voy a bajar 1 centímetro y lo voy a unir hasta el costado donde está el centímetro de costura, o sea, hasta donde tengo pues ahí toda la línea de la cintura. Y eso ustedes lo pueden hacer con una línea recta y luego suavizan acá este punto de la mitad para que no les quede como una V al momento de desdoblar. Entonces aquí yo de una vez lo hago así. Les voy a mostrar por qué. ¿Qué es lo que yo necesito? Si yo hago, por ejemplo, esta línea así, cuando yo desdoble la parte de la cintura, yo necesito que aquí no se me genere como una V. En algunos casos a veces se les genera... En algunos casos a veces se les genera acá una V, algo así. Es un pico horrible. Profe, qué pena. ¿Cuántos centímetros se le baja ahí? ¿El 1 costado? centímetro. Esto es centro frente. Profe, disculpe, ¿cuánto dijo? Es que cuando repitió me confundí, si es 1 o 2.
Uno. Uno, nada más uno. Listo, entonces baje uno aquí por la parte del centro. Una pregunta. Sí. Así como usted dice que hacemos como, o sea, no hacer la línea tan recta, sino como medio curvadita, ¿la hacemos a pulso o eso se hace con una regla? Ustedes la pueden primero hacer así, recta, ¿sí? Y luego lo que hacen es que escuadran este punto de aquí donde llegó donde bajaron el centímetro, lo escuadran hacia la derecha, aproximadamente 2 centímetros. Y la idea es de que, pues, aproximadamente 1 centímetro antes de llegar aquí al centro, la línea ya caiga así acostada, ¿sí? Entonces simplemente la trazan y escuadran y ya ustedes saben que, miren, desde este punto ya la línea está quedando acostada. Entonces no hay problema de que la dejemos así. Si ustedes ven que queda muy inclinada, entonces lo que hacen es que a pulso la suavizan, o hay una regla para quien se le dificulte, hay una regla que se llama curva de cadera, que tiene una curvita muy suave y con esa curvita la pueden hacer, pero pues digamos que para uno no llenarse de reglas, pues uno lo puede hacer a pulso. Bien, esta parte, toda esta parte sería la falda delantera. Falda delantera. Profe, disculpe. Sí. ¿Las pinzas dónde van? Sí, ya un momento las hacemos. Profe, tengo alguna pregunta, estoy viendo en la calle. Esa cuando tiene mucho estómago, o sea, es barrigo, uno toma la medida del contorno de donde está el sobresaliente del estómago, ¿verdad? Uno tiene en cuenta esa medida en qué parte del molde. Ahorita lo expliqué. Yo les decía que desde la... ¿Cómo? Que yo quedé perdida. Yo pensé que lo íbamos a dibujar, pero quedé en las mismas. No, porque yo no lo estoy haciendo acá sobre medidas, yo lo estoy haciendo sobre tallaje industrial, ¿sí? Entonces, pero yo les expliqué cómo se hacía. Desde la parte de arriba de la cintura hacia abajo, ustedes tienen que medir en la persona en qué punto está el vientre más abultado. Y a esa medida ustedes se escuadran y hacen otra línea aquí paralela a la cintura. Y en este punto ubican la cuarta parte de ese contorno que ustedes tomaron de vientre. Y así ubican la medida, igual como si fuera otra cintura. De la misma manera lo van a ubicar acá. Ok. Listo, entonces aquí ya me quedó la falda delantera. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta ubicar las pinzas. Entonces, ¿cómo se ubican las pinzas? Yo voy a tener en cuenta, bueno, hay dos formas de hacerlo para ubicar la pinza. Una es que yo tengo en cuenta en la persona cuál es la separación de busto de la persona para de esa misma manera ubicarla acá. ¿Cómo es la medida de separación de busto? La separación de busto es de pezón a pezón de manera horizontal. Ustedes ubican, miden con el metro cuánto tiene la persona. O en el cuadro de tallas, ustedes ahí leen cuánto es la separación de busto. Sí, en el cuadro de tallas. ¿Alguien puede mirar el cuadro de tallas? ¿Qué medida aparece para separación de busto? De la talla 8. 17.5, profe. 17.5, listo. ¿Y la mitad? La mitad da 8.75. ¿Sí?
Entonces voy a buscar aquí un metro. Profe, disculpe, yo no tengo la tabla de talla. ¿Me la podría hacer el favor de enviármela? ¿Tú estás en el grupo? Sí, señora. Yo ahí lo envié. No ¿Cierto, la chicos? Yo ahí la envié. ¿Alguno que me pueda hacer el favor? Acá está el grupo. ¿Alguno que me pueda hacer el favor de reenviarla por WhatsApp, porfa? Miren, chicos, miren acá. Entonces, aquí está el metro, ¿sí? Bueno, esta medida acá es la de pulgadas, pero este es el metro normal que ustedes tienen acá, que ustedes normalmente tienen, acá el azulito. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen, vamos a ubicar 20.75 centímetros, ¿sí? ¿Cómo así 20.75 centímetros? Aquí está el 20, ¿sí? El 20 llega hasta la línea larga. Hasta esta línea larga llega el 20. Hasta acá llega a los 20 centímetros. Pero los 75, ¿hasta dónde serían? ¿Quién me dice hasta dónde serían los 75? En el centímetro del 21, donde están los milímetros, en el 7, entre el 7 y el 8. Entre el 7 y el 8. De los milímetros. Sí, 7 Ajá. líneas más. Del número 21. Exactamente, muy bien. Ahí me anotas tu nombre y participación, ¿listo? Entonces resulta que cada lineecita, o sea, estos son milímetros. Cada lineecita de estas son milímetros, ¿sí? En total hay 10 milímetros. Un centímetro se compone de 10 milímetros, ¿sí? 10 lineecitas de estas. Desde el inicio hasta la línea de la mitad hay 5 milímetros. Hasta acá hay 5 milímetros. Y de aquí hasta terminar el centímetro hay otros 5 milímetros. ¿Mm? Que realmente, o sea, por ejemplo, una linecita puede ser, o sea, esto es 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, ¿sí? Pero que cuando yo hago las fórmulas y, por ejemplo, me pasa esto de que me dice, digamos, 20.75, quiere decir de que cada milímetro se convierte en 10, ¿sí? Entonces, 20 y si es hasta acá, sería 20.10. Si es hasta acá, 20.20. Si es hasta acá, 20.30. Si es hasta acá, 20.40. Si es hasta acá, 20.50. O también se puede decir 20.5. ¿Sí? 20.2, 20.3, 20.4 o 20.5. ¿Listo? Como para que tengan en cuenta que son como sinónimos. O sea, puede ser 20.2 o 20.20. 20.30 o 20.35 o 20.3 y antecitos de llegar al cuarto milímetro. Entonces, 20.75 quiere decir que hasta acá, hasta la mitad, sería 0.50, más un milímetro, 0.60, más otro milímetro, 0.70, pero si cojo el otro milímetro ya es 0.80 y me están diciendo 0.75. O sea que debe ser entre la mitad, en la mitad del 7 y el 8, del milímetro 7 y del milímetro 8. Entonces 5, 6, 7. O sea que hasta aquí en toda la mitad debe quedar la marcación que yo hago. ¿Sí?
Entonces, 20 puntos, 50, 60, 70 y la mitad antes de llegar al otro sería 75. ¿Listo? Profe, disculpe, ahí no se puede acercar al 7.8, ¿no? En algunos casos se puede acercar, pero en otros, más si yo estoy trabajando, por ejemplo, sobre medidas, lo mejor es manejar las medidas tal cual. Y cuando yo trabajo, por ejemplo, lo que es lencería, corsetería y todo esto, es mucho más importante trabajar las medidas exactas, ¿sí? Entonces, pues por esa razón, lo mejor pues es aprenderlas a aplicar. Lo que pasa es que uno trabaja una cuarta, ¿y qué pasa? Si yo aproximo, entonces resulta que voy a tener 3 milímetros acá, y 3 milímetros multiplicado por 4, ¿eso me da cuánto? 12. Exacto, o sea que sería casi 1,5 centímetros de más que se me estaría aumentando, agrandando una prenda. Y eso siempre es significativo, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues si yo busco que la prenda me quede lo más exacta posible, en ese caso, pues tengo que, por lo menos en las medidas que son de contornos, aplicarlas igual. Entonces, por ejemplo, en una medida de busto, de separación de busto, en donde yo estoy diciendo a 8.75 centímetros del centro frente hacia la derecha queda el pezón. Si yo lo desplazo, yo digo, no, pues lo voy a dejar a 9. Quiere decir que voy a correr el pezón, ¿sí?, hacia un lado, cuando el pezón no está en esa posición, ¿sí? Si yo medí, me da que la mitad desde el centro frente hacia un solo lado, el pezón está a 8.75, y yo lo aproximo a 9, pues a medida que yo corro a un lado más el otro lado que estoy corriendo también, eso se me va a aumentar. Y visualmente ya las pinzas no van a quedar donde deben quedar. Entonces, por esa razón, pues lo ideal es que yo maneje las proporciones tal cual como se me indican. ¿Listo? Entonces, bueno, esa medida de separación de busto es la que yo puedo trabajar acá, ¿sí? ¿Cuánto fue que me dijeron de separación de busto? Perdón, ¿me recuerdan? 9. 8.75, 17.5. Eso, vamos a anotarla acá. Entonces, 10, separación de busto, 17.5 dividido en 2. Sí. Da 8.75, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces, desde el centro frente, desde el vértice, ¿sí?, hacia la derecha, vamos a ubicar esos 8.75 centímetros. Esa era la pregunta, Entonces, profe. sí. Entonces, ubicamos esos 8.75 centímetros aquí hacia la derecha. ¿Listo? Ese punto lo vamos a escuadrar con relación a la línea azul. No lo vamos a escuadrar con relación a la línea negrita, porque pues ya tiene una inclinación. ¿Listo? Entonces lo vamos a escuadrar con relación a la línea azul. ¿Cuánto lo escuadramos? Por lo general, las pinzas en cuanto a tamaño van variando, pero lo mínimo de largos de pinza viene siendo de 10 a 12 centímetros de largos. ¿Listo? ¿Cuál es la función de un largo de pinza? Entre más cortica la pinza, va a dar el volumen o la bolsa más arriba. Si yo, por ejemplo, corto la pinza 9 centímetros, quiere decir que en ese punto necesito o estoy dando el volumen de una vez, la bolsa, para lo que yo necesito de pronto cubrir, ¿sí? Entre más larga sea la pinza, quiere decir que yo voy a ir entallando suavemente más el cuerpo, ¿listo? Si yo dejo la pinza más cortica, voy a empezar a generar un vacío, una amplitud
por ejemplo, para la barriga, si es que tengo mucha barriga. Y si yo la dejo más larga, pues voy a empezar a apretar ese abdomen. ¿Listo? En la parte de los glúteos, ¿sí? No se recomienda hacer tan larga la pinza porque pues miren que en la parte de los glúteos yo no necesito que me aplane los glúteos, lo que hablábamos ayer. Necesito por el contrario es que se genere un poquito de bolsa, pero teniendo en cuenta hasta dónde está la parte más pronunciada de los glúteos. ¿Listo? Entonces, ahorita que estamos con el delantero, pues marcamos el delantero máximo de unos 12 centímetros de largo. ¿Listo? Entonces, hacia abajo ubican los 12 centímetros de largo. Voy a marcarle acá 12 centímetros. Listo. ¿Cuánto yo di de pinza? 3 centímetros, ¿cierto? Quiere decir eso que, como esta es la pinza de separación, o sea, marqué según la medida de la talla de separación de busto, quiere decir que esa viene siendo la mitad, esta va a ser mi línea central. O sea que hacia el lado y lado voy a ubicar la mitad de esa pinza. Si yo di 3 centímetros de pinza, quiere decir que hacia la derecha voy a ubicar 1.5, ¿sí? Centímetro y medio. Y hacia la izquierda voy a ubicar los otros 1.5. Listo, entonces, la línea del centro, acuérdense que es la de separación de busto. ¿Listo? ¿Y los 3 centímetros los divido en la línea oblicua? Sí, o sea, esta línea que es de la mitad de la separación de busto, usted los 3 centímetros que dio de pinza los va a dividir en 2. Y hacia el lado y lado va a ubicar la mitad de del valor de pinza. Listo, entonces 1.5 hacia la derecha y 1.5 hacia la izquierda con relación a la línea central que ubiqué primero. Bien, ahí entonces ya tengo la parte de la sí. Profe, una preguntita, es que no le entendí bien cuando su merced dijo que la pinza se hace con relación a la línea azul que su merced tiene o a la segunda. Sí, al azul, al azul. Con relación al azul, usted escuadra la separación de busto con relación al azul. Lo otro que también, otra forma de ubicar ustedes, hacer la ubicación de la pinza. Ustedes cogen el metro y miden desde acá, desde el centro frente hasta donde quedó la medida de cintura tal cual, sin tener en cuenta los 3 centímetros de pinza ni el centímetro de costura, ¿sí? Es decir, hasta esta linecita de acá, y ubican la mitad. Y básicamente viene siendo prácticamente lo mismo, ¿sí? Ubican la mitad, escuadran hacia abajo y ahí ya siguen ubicando el resto igual. Mitad de la pinza para un lado, mitad de la pinza para el otro lado. ¿Esa sería la segunda forma de sacar la pinza, profe? Esa es la segunda forma de sacar la pinza. Sí, que por ejemplo usted lo está haciendo sobre medidas y resultó que pues usted no se acordó de tomarle la medida de separación de busto al cliente. Entonces, ¿qué hace? Pues tiene en cuenta la cuarta del contorno de cintura tal cual, sin pinzas, sin costuras, ¿sí? Esa medida de, aquí ¿cuánto es? Cuarta de cintura, es 16 centímetros. Entonces, ¿yo qué hago? A esos 16 centímetros les voy a ubicar la mitad, ¿sí? 8 centímetros. Entonces, mido los 8 centímetros y ese punto lo escuadro hacia abajo. Y ahora sí, la pinza que yo dejé en el costado, ubico la mitad para un lado y la mitad para el otro lado, cierro pinzas y listo. Bien, chicos, entonces, se nos acabó la sesión. ¿Qué vamos a hacer? Les queda de tarea, entonces, realizar el plano delantero de la falda. ¿Sí? Así tal cual.
cintura, costado, centro frente, el largo, la ubicación de la cadera, ubicación de pinzas, listo, que se le baja acá el centímetro, 1 centímetro en la parte del centro frente para generar la inclinación, ¿sí? O sea, que se vea absolutamente todo, ¿listo? Todo bien derechito, yo tengo un ojo, ¿cómo se dice? Bien educado en el sentido de que miro, desde lejos miro si una línea está recta o está curva o está tiene más centímetros de lo normal. Bueno, entonces ubicar, medir, verificar de que de verdad estén aplicando las medidas tal cual. ¿Listo? Y lo que van a hacer luego, no, dejémoslo hasta ahí más bien para mañana. Sí, dejemos solamente hasta ahí y ya mañana terminamos de hacer el posterior y empezamos las variaciones de falda, ¿listo? Profe, ¿y en qué talla? ¿En la misma talla 8? Sí, trabájenla en esa talla 8. Profe, ¿su merced nos envía la grabación? Sí, voy a pausarla de una vez para que no se haga tan larga, porque siempre se demora un poquito cuando es muy larga, pesa mucho, entonces